NetBeans. Vamos a crear la clase fracción. Tenemos nuestra clase fracción principal. Podemos formulario o un nuevo paquete. Capa de negocio. Otro paquetito. Capa de Por favor, datos. ¿será que puede grabar la clase? La clase, a ver. Se está grabando, creo, a ver. Si no me equivoco. A ver, un segundingo. Voy a empezar a generar mi capa de negocio. Mi clase se va a llamar fracción, ¿no? La clase fracción en la capa de negocio. Muy bien, nos vamos a abocar a esto, ¿no? Visto que una fracción, sí, una Ingeniero, no fracción se le puede tiene, escuchar bien, creo que porque está grabando se le está cortando el internet. a ver, un segundingo, voy a ver cómo está mal. Ahora sí, ¿no? Ahora ya, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, se escucha Muy perfecto. bien, ya estamos creando el tipo de datos fracción. Hemos creado los 3 paquetitos de datos de negocio de presentación, ¿no? Por lo tanto, ustedes saben, como no han querido algunos compartir, el tipo de datos fracción tiene 2 elementos fundamentales, que es un numerador y un denominador. Además, tiene un signo, ¿no? Si nos da Ingeniero, no se le escucha nada, se le cuelga por ratos. Se le cortó el audio, ingeniero. Ah, ya. Y eso que ya estoy con la conexión bien aquí, jóvenes. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, Ahora bueno, sí. así voy a tener que hablar así cerquita, parece que es el audífono. Bueno, como ustedes saben, en su trabajo ya tenían un tipo de dato que se llamaba fracción, el cual contenía 3 elementos básicos, que era un numerador, un denominador y un signo, ¿no? En el caso de estos atributos, que son 3, desde el punto de vista del modelado, tiene 3 atributos, pero desde el punto de vista de la implementación, podemos representarlo con 2. ¿Entienden? ¿Por qué sentido? Por el tema de mejorar nuestra representación desde el punto de vista del programa. Cuando hayamos hecho el modelado, seguramente han creado el modelado de fracción, que sería crear fracción, el constructor. De ahí los headers sería poner numerador, poner denominador, poner signo. Y los getters sería sacar numerador, sacar denominador y sacar signo. ¿De acuerdo? En ese sentido, este tipo de dato abstracto estuviera un poco más sencillo de representar. Además, tuviera elementos como operaciones adicionales como ser suma de fracciones,
resta de fracciones, multiplicación de fracciones, División de fracciones. división de fracciones, ¿no es cierto? Sacar como un denominador máximo como un montón de operaciones con fracción. Por lo tanto, el modelado prácticamente ya lo deberían haber hecho, era parte de su trabajo. Pero bueno, lo vamos a implementar ahora ese modelado, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a convertir ya no en modeladores, sino ya en implementadores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si yo tengo 3 atributos del modelado, no necesariamente voy a utilizar 3 atributos. Pudiera, pero no es necesario, ¿no? Puedo optimizar ese tipo de representación. ¿Cómo? Yo voy a utilizar 2 y puedo casar. El numerador puede ir con el signo y el denominador solo. O sea que yo puedo decir que el numerador va a ir casado con el signo y el denominador solo. Así tuviera una representación, escuchen bien, de 3 atributos, 2 campos. 3 atributos, porque son signo, numerador y denominador, pero cuando yo lo represento en un lenguaje de programación, puedo hacerlo con 2. Eso se llama la representación atributo-campo, ¿no? 3 atributos, 2 campos. Entonces ahora, para optimizar nuestra programación, puedo hacerlo con 2 atributos. Y eso lo vamos a hacer desde el punto de vista de la programación acá. Para tal efecto, el numerador necesito que sea un entero numerador, ¿no? Necesito que sea también un entero denominador. Y el signo ya no hubiese, ya no tendría sentido de representar, ¿no? Pudiera ser una opción poner así, ¿no? Char signo, digamos. Pero no es necesario. No es necesario porque sencillamente no requerimos de esa situación, porque el signo va a ir casado con el numerador. Por lo tanto, aquí sería 2 campos, ¿no es cierto? Numerador y denominador. Entonces aquí pudiéramos poner como descripción atributo del numerador y signo. Y aquí atributo del denominador. ¿No? Muy bien. Ahí estuvieran nuestros atributos de la clase, ¿no? Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es los constructores, ¿no es cierto? Al decir entero, cuando hemos hecho el modelado, hemos determinado que los numeradores pueden ser cualquier número, 10, 20, 30, 40, 50, y los denominadores también cualquier número entero, ¿no? Las fracciones no son reales, por lo tanto, nuestro dominio de este tipo de modelado era todos los enteros, ¿no? En el numerador y en el denominador, ¿no? Por lo tanto, ese sería el ámbito, ¿no? Los métodos, si yo quisiera agregar un código directo, ustedes hacen clic directamente acá, insertar código, puedo yo agregar un constructor, ¿no? Un constructor por defecto o un constructor sobrecargado y automáticamente lo agrega, ¿no? Dice fracción, este puede ser nuestro constructor sobrecargado. ¿No es verdad? Que me va a entrar un numerador, un denominador como variable y le va a asignar al atributo numerador y al atributo denominador. Necesitamos poner la palabra this porque estamos haciendo, cuando ponemos this, estamos haciendo referencia al numerador de la clase, no a este numerador como variable de entrada. Si yo agarro y lo borro este num, sencillamente no va a hacer nada. Estoy haciendo referencia a la variable que está entrando como parámetro. Y no va a hacer nada el compilador. Por lo tanto, necesito poner this punto y estoy haciendo atributo a la variable del numerador. ¿No? Lo mismo en el otro, this denominador, ¿no?
puede ser que las variables de entrada tengan el mismo nombre de numerador o de la clase base. Sí, puede ser que tengan el mismo nombre, ¿no? Pero necesitamos tener este identificador que es this, que nos determina la variable del self, en este caso del objeto que va a llamar, ¿no? En este caso ya está nuestra clase constructor definido, pero si yo quiero también agregar un constructor base, sencillamente ya no tiqueo los dos, sino ninguno, me genera el código y ahí está la fracción, el constructor, sin ninguna variable, ¿no? Pero aquí yo necesito inicializar la variable, entonces yo puedo poner this.numerador es igual a 0, ¿sí? Me está creando un objeto de tipo fracción con el numerador 0 y necesito también this.denominador. No puedo poner 0, ¿no es verdad? Porque es una indeterminación. Lo que puedo hacer es poner 1. O sea que mi fracción base, sin parámetros de entrada, va a crear un 0 sobre 1, que en este caso es 0. No existía. Esto sería mi constructor sobrecargado con parámetros y este es el constructor base por defecto, ¿no? Entonces, aquí ponemos constructor base por defecto. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende? Se entiende. ¿Sí, no? Entendible, sí. ¿Alguna consulta? Pregunten porque después ya no vamos a tener ya opción a preguntar porque ya no tiene sentido volver hacia atrás. ¿Alguna consulta, jóvenes? Disculpe, ingeniero. En el Dígame. constructor sobrecargado se Sí. crea los datos con valores aleatorios o No, los datos, la fracción se va a crear con valores que yo le voy a enviar. O sea, ya hemos hablado en la anterior clase que yo cuando llame fracción, a ver, aquí una pruebita, digamos, imaginemos que esto es el main. Imaginemos, cuando yo diga fracción A es igual new fracción, ¿a cuál constructor va a llamar? Al base, ¿no es cierto? Y va a crear una fracción con numerador 0 y denominador 1. Pero si yo hago esta operación, fracción B es igual new fracción, le digo 2,4 o 2,3, me va a crear una fracción con prácticamente ya numerador y denominador, que serían 2/3. ¿Me entiende, no? sí, ya me quedó claro. Gracias. Entonces ya estuviera ya haciendo uso de los dos constructores. Depende a mi necesidad que yo necesite tener. Siempre hay que tener estos dos tipos de constructores porque hay veces que uno necesita un constructor base, no tiene ningún elemento del objeto y tenemos que crearlo sin ningún atributo, o sea, sin ningún dato, ¿no? Para poder modificarlo. Y hay veces que necesitamos utilizar el otro constructor para que ya no tengamos que estar metiendo un dato al numerador, denominador o cualquiera que sea su atributo. Por lo tanto, siempre los constructores deben tener dos constructores para tener una mayor versatilidad en nuestro programa. ¿Me entienden, no? Sí, ingeniero. Sí, Muy bien, tenemos nuestra Ingeniero, fracción. ingeniero, ¿Sí? una pregunta. Dígame. Digamos, si en el constructor yo le mandaría un denominador 0. Denominador 0, perfecto. El denominador 0, muy bien, tendríamos que agarrar y tener una precondición, porque si el denominador es 0, no puede ser que tenga un denominador 0, ¿no es verdad? Entonces, Sí. ahí entra ya en el modelado, teníamos que haber determinado que el denominador no puede ser 0, ¿no? Entonces, aquí, constructor sobrecargado, pudiéramos poner un comentario más. Que esta sería una precondición.
el denominador no debe ser 0. ¿No es cierto? Entonces no puede ser 0. La pregunta del millón, ¿será que en los constructores tendríamos que, y si no es 0, qué valores le vamos a poner, digamos, ¿no? ¿Puede ser 1? ¿Por qué 1? ¿Por qué Porque tendríamos que ponerle 1? ¿Y por qué no 9? Un valor diferente a 0. Pero si yo le mando construirme un 1 sobre 0, ¿por qué tendría que ponerle un séptimo, digamos, un cuarto? ¿Qué Podría tendríamos? mandar un mensaje de error. Pudiéramos mandar un mensaje de error, ¿no es cierto? una Entonces, excepción. claro, una excepción, un mensaje de error. Entonces aquí tendríamos que la precondición dice, si el denominador es igual a 0, entonces sencillamente system.out .print, el objeto print que me permite imprimir una Puedes escribir cadenita. salt y tabulador para hacerlo más rápido. Sí, también. Es que algunos no le están todavía familiarizados. Entonces aquí pudiéramos poner error. El denominador es 0. ¿No? Puedo agregar la palabra exit 1 que salga del método, ¿no? Exit 0, exit 1 salen si es 1 sale del método y si es 0 sale del programa, ¿no? Entonces, acá, else, ahí estuviera nuestra constructor, numerador, denominador creado, ¿no? Entonces, si el denominador es 0, prácticamente no va a crear nada, más bien va a mandar un mensaje de error, ¿no? Ahí estuviéramos haciendo uso de la precondición que deberíamos haber tomado en cuenta en el modelado, ¿no? Sencillamente ya está nuestro constructor y acá no creamos absolutamente nada. No podemos ponerle, como algunos estaban pensando, ponerle un 1 o un 0, porque yo estoy queriendo crear 1 o 7 sobre 0 y el programa tiene que decirme, no, eso está mal, ese es un denominador 0. Entonces me tiene que avisar que no está bien lo que estoy haciendo, ¿no? No puedo yo agarrar y omitir eso y ponerle 1 y como si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Entiende, no? Entonces, esa es la idea. Si yo quiero meter ahora los setters y los getters, entonces sencillamente pudiera yo poner set numerador, set denominador, aquí, set numerador, set denominador. A ver acá. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? con respecto a los destructores, o sea, liberar memoria. Mm, Java tiene un mecanismo de liberación de memoria que se llama el recolector de basura, que cada cierto tiempo él lo va haciendo, buscando direcciones de memoria que no están siendo referenciadas. Por lo tanto, Entonces, ¿no hace falta? no hace falta. En C++ es necesario destruir el objeto, por eso hay el método destroy o dispose,
porque mientras no destruyamos el objeto en C++, el objeto va a seguir en la memoria hasta que terminemos de apagar la computadora, porque en la memoria, mientras la computadora esté funcionando, ese objeto va a ocupar un espacio en la memoria. Sí, sí, esa era mi duda. Entonces, Y en no es Java necesario. no es necesario porque Java tiene un recolector de memoria, una limpieza de memoria, ¿sí? De todas las variables que está utilizando Java, y si no están siendo referenciadas por ningún programa, entonces automáticamente Java asume que esa variable no está siendo utilizada y lo libera. ¿Entiende, no? Está bien, gracias. Entonces no hay necesidad. Y Entonces, ingeniero, una pregunta. Entonces, si en la parte del constructor que me perdí un poco, así el denominador es 0, entonces se le pone valor de 1, entonces, ¿no? ¿dónde? ¿En cuál? ¿En el sobrecargado? Sí, correcto. En el sobrecargado, aquí está, no estamos poniendo nada, ¿no? Si es 0, no construimos el objeto, ¿no? Si es 0, no estamos construyendo. Si es diferente de 0, sí, puede ser positivo, 10, 20, pero no 0, ¿no? Entonces, lo que hace System.exit es cerrar, entonces, Sí, sale del sistema, sale del método. Si yo pongo acá 0, sale del programa. Si yo pongo 1, sale del método. El método. ¿Sí? Saldría de fracción, de la creación de fracción. ¿Entiende, ya, no? gracias, sí. Del programa. Bueno, aquí tenemos el numerador, va a entrar un numerador, dis.numerador igual a numerador. Puedo yo crear también el ceder denominador. Set denominador, dis denominador. Acá hay un asunto muy peculiar. Si yo meto el numerador, entonces, ¿cómo yo voy a, estoy tomando en cuenta el signo? ¿Cómo tomaría en cuenta el signo? A ver, una idea, jóvenes. ¿Cómo yo pudiera hacer referencia al signo? Si yo pongo 3 en el numerador, entonces solamente tiene que afectar el numerador, no el signo, porque tengan en cuenta que el numerador, el atributo numerador, está con signo y el valor de numerador, ¿no es cierto? Si yo pongo menos 3 en el numerador, no puede ser que le ponga menos al signo. Yo solamente estoy cambiando el numerador. ¿Cómo tendríamos que hacer? Dicho de otra manera, si yo tengo aquí 3/5 positivo, el numerador es 3 y el signo es aparte, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, es aparte el signo. Sería Entonces, otro set. si yo quiero agarrar y quiero meter menos 2, yo no quiero agarrar, no tiene por qué cambiar este signo, porque el set numerador solo cambia el numerador, no cambia el signo. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner 2, no menos 2. Y eso puede ocurrir porque sencillamente mi tipo de datos es entero. Entonces yo puedo como loco ponerle un numerador, digamos, menos 2, pero aunque no debería, ¿no? Aunque el programa debería restringir eso, ¿no? Pero no está pasando eso. ¿Cómo haría ese tipo de situación? ¿Alguien alguna idea? Jóvenes. ¿Alguien jóvenes? Por pantalla, en la capa de presentación se tiene que visualizar con el signo. Con el signo, claro, tiene que estar completo con el signo, con todo, digamos, ¿no? Tendría que crear otro set con el nombre de signo y asignarles todo tipo de cosas, como el numerador y denominador. Tendríamos que agarrar y obviarlo, ¿no es cierto? Tendríamos que obviar el signo que está entrando. ¿Haciendo un valor absoluto? Claro, correcto. Tendríamos que hacer un valor absoluto para poder
obviar esa situación. Por lo tanto, nuestro código sencillamente terminaría estando de la siguiente forma, pues, ¿no? A ver, pasamos pantallita. Aquí no puede ser de esta forma, entonces tendríamos que poner mat.numerador. Absoluto numerador, ¿no? Entonces ahí le estoy forzando de que el numerador, ya sea que entre positivo o negativo, solamente le voy a poner positivo. No estoy tocando el signo para nada. ¿No es cierto? ¿Sí? Y de la misma forma, el denominador, ¿qué tal si yo pongo -1? El denominador no tiene signo, no está representando al signo, por lo tanto, también yo debo agarrar y decirle, vos no vas a tener signo, no puedes porque vos no estás representando ningún signo, entonces debería poner el denominador. Y con eso me estoy asegurando de que básicamente ni el numerador ni el denominador tengan signo cuando yo ponga el numerador. Pero adicionalmente a eso también tengo que tener un set, ¿no es cierto? Que se llama public void set signo. Mi set signo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner un signo, ¿no es verdad? Porque tengo que poner el numerador, entre el numerador, el denominador y el signo. Aquí en el denominador, ¿debería también tener una precondición o no debería tener una precondición? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería? El denominador No debe ser cero. no debe ser cero. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos visto en el modelado. Copiamos de acá, sencillito, lo mismo. Else. Ahí está, ¿no? Si es cero, no puede haber, ¿no? Set signo, ¿qué va a entrar en el signo? ¿Qué entraría, jóvenes? Char signo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un char del tipo signo. Puede ser un más o un menos, ¿no? No puede entrar una palabra, no puede entrar una letra. ¿Será que puede entrar una letra? A ver, aquí puede haber dos opciones, ¿no es verdad? Aquí puede ser que yo agarre y por como loco agarre. Hay otra cosa que les voy a, vamos a tocar este tema. ¿Qué pasa si yo agarro y meto un más? Va a meter signo char. O meto menos, signo char. Y si yo agarro y pongo P, ¿qué va a hacer? Burreras, ¿no? Ahora, tampoco se trata de proteger el sistema acá, porque si no aquí los programas tendrían un montón de if no es signo, si es una letra, si está de 1 a n, imagínense yo puedo poner 1, tampoco es un char, pero tampoco va a ser una operación válida, ¿no? O puedo poner 9. Entonces no pudiera poner una condición que diga si es un número o si es una letra, etcétera. Tendríamos que llenarlo de condiciones. Lo que se hace es normalmente proteger este tipo de situaciones en los formularios. En los formularios me debe permitir solamente ingresar los valores asignados. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un método. A ver, vamos a compartir esta pantalla. Aquí tenemos el método Word. Aquí un programa Word. Imagínense, yo tengo estos datos.
Y este método se llama cambiar tamaño, ¿no es cierto? Tamaño fuente. Es un método. Entonces yo puedo seleccionar eso. Imagínense que yo agarro y le pongo P. Y hago Enter. Me dice, es un número inválido. O sea, nunca llamé al método cambiar tamaño. El que está validando esa entrada, ¿quién es? ¿El programa o el formulario? El formulario. El formulario. ¿Cómo está validando? Con los eventos que yo hago. En el evento on click de este cuadro de desplazamiento, verifica si el elemento que está aquí adentro no es un número comprendido en el rango que él tiene, entonces manda este mensajito de error. Dice, no es un número válido. Y nunca llamó al método cambiar fuente. Pero si yo agarro y le digo 13 o 14, y digo enter, él valida y dice, es un número válido y recién llama al método cambiar fuente. Pero si yo agarro y le digo un número 15.78, digamos, no es válido tampoco, ¿no? Es número, pero no es válido. Entonces, seguramente, ¿ve? No es un número válido. Entonces, ¿quién está haciendo toda esta validación? Es el componente, el evento. Él está haciendo toda esta validación, no el método. ¿Me entienden, no? Entonces, el método está asumiendo que los datos que van a entrar son correctos. ¿Y cómo lo aseguro? Con el componente. Y para eso los componentes tienen un montón de eventos que me permiten generar o proteger los diferentes programas para que podamos llamar a los métodos con datos correctos. ¿Se entiende, no? O sea que cuando ustedes tengan que diseñar programas, los métodos normalmente la precondición tiene que ser uno solo, ¿no? Pero para generar otro tipo de excepciones lo vamos a hacer con los componentes. Y los componentes tienen sus eventos que me permiten proteger los datos que voy a enviar. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ¿Se entiende, no? Por lo tanto, eso acá lo vamos a plasmar con el programa. ¿Dónde está? Entonces, solamente determino que no sea 0 y si no, el denominador no tiene signo, ¿no? El signo es un char que estoy seguro que va a entrar un positivo o un negativo. ¿Cómo haría eso? Con un combo box, ¿no es cierto? Con un combo box puedo mandar un positivo o un negativo, nada más. Entonces aquí, ¿cómo sería el código para cambiar signo? A ver, yo quiero cambiar positivo y si es negativo, lo tiene que cambiar a negativo, ¿no? Si es positivo, lo tiene que cambiar a positivo. O sea, el signo tiene que cambiar al signo del numerador, en este caso. ¿Cómo haríamos ese código, jóvenes? Una precondición, que signo es igual a más, algo así. No es una precondición, sería una condición más. Si el signo es igual a ¿qué? Signo a más, ¿no es cierto? Estoy hablando de que es un signo positivo, ¿no? Si es positivo, ¿cómo haría mi código, jóvenes? A ver. el numerador sería igual a un valor absoluto. Ya. Numerador es igual a ¿qué? A un valor absoluto. Mat punto absoluto de numerador. O sea, le estoy forzando a que sea positivo. Aunque haya sido negativo, lo estoy volviendo ahí positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si es negativo, ¿cómo sería el código para volver a forzarlo a volverlo negativo? Multiplicarlo por -1. No, porque imagínate si es 1 o menos, el signo es negativo y yo le quiero poner
negativo también tiene que seguir siendo negativo. Entonces, si yo multiplico por menos 1, luego positivo. Entonces, ¿cómo sería? Numerador. ¿Concatenar el signo con el número? No, numerador es igual a menos más. El valor absoluto del numerador. Claro. Que el signo para nada estamos usándolo, digamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista del usuario existe el set signo, pero desde el punto de vista del programador el signo no existe, ¿no? No hay. Muy bien, aparte de el else. Muy bien. Acá, si el signo es positivo, lo estamos forzando a que el numerador se vuelva positivo, ¿no? Si quieren le ponen aquí más, pero en realidad no tiene sentido que ponga más, ¿no? Y si el signo es negativo, aunque este signo haya sido negativo, ahora le estamos volviendo negativo, y si es positivo, igual negativo. O sea, le estamos forzando a que el numerador sea negativo. ¿Me entiende, no? O sea, menos el absoluto de un positivo o de un negativo siempre va a ser menos, ¿no? Porque está por delante el menos. ¿Se entiende, no? O sea que ahora el signo está funcionando de forma independiente. ¿Ya? Muy bien, ahora ya tenemos los setters. Ahora pudiéramos hacer los getters. Get denominador. Get Y ¿será que denominador. puede volver a grabar la clase, por favor? Ay, caramba. Muy bien, vamos a grabar la clase. Denominador de la fracción, ¿no? Return denominador, solamente el denominador. No tiene precondición porque absolutamente dense cuenta acá, nos hemos cerciorado de que el denominador no puede ser 0. No va a haber un número que tenga 0, ¿no es verdad? No va a entrar 0. Entonces va a ser 7, 10, 15, cualquiera, pero no va a ser 0. Pregunta, ¿será que el denominador va a ser negativo? ¿Podrá devolver negativo? Jóvenes, no, porque estamos cerciorándonos también de que el denominador sea positivo, ¿no? Aquí tendríamos que poner mayor a 0, denominador es 0. Si el denominador fuera negativo, entonces también va a haber un error, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos que hacer absoluto denominador, ¿no? Necesitamos volverlo positivo. El denominador no tiene signo. No tiene que tener signo. Y aquí el denominador 1 positivo. No hay ningún problema. No, denominador absoluto de denominador. Perfecto. Sacar signo. Perfecto. Denominador nunca va a ser negativo ni 0. Yo inserto ahora otro getter. Numerador. Retorna el numerador, pero la pregunta es, ¿y si yo quiero sacar solamente el numerador, ahí qué me está devolviendo? Numerador, ¿y qué más me está devolviendo? Signo. Signo, y yo no necesito el signo, yo solo quiero que me devuelva el numerador, no el signo. Entonces, ¿qué es lo que haría? Mat punto Absoluto. absoluto del numerador. Sin signo, Ingeniero, ¿no? y habría que ¿Sí? ponerle algún mensaje al usuario para que no ponga negativo el denominador. Valor Eso, absoluto. no, ningún mensaje. O sea, en el momento que el usuario ponga 0, ¿qué es lo que va a hacer el constructor? Va a decir, no puede ser 0. ¿No es cierto? Error no puede ser 0. Ah, no puedo meter 0, ¿no? Y entonces ya se da cuenta que no puede poner 0. Pero no es una excepción, es un mensaje nomás. El programa no se va a salir, el programa no se va a cortar.
Simplemente va a decir, no, no puedes poner 0. ¿Sí? Muy bien. Get denominador. ¿Qué más nos faltaría implementar? Public get signo, ¿no? Esto, get signo, es un char get signo. Muy bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo devolvemos eso? Una condición, ¿no? Si signo, si numerador es mayor o igual a 0, Retorna positivo. retorna, ¿qué va a devolver? Positivo. Return positivo. Retornar positivo, pero no me sale aquí ni mucho, se me cambia esto. Copia el signo que está arriba, que lo tiene ahí arriba, cópialo y vuelve a pegarlo ahí abajo. Tengo nomás. No me queda más. Porque se me cambia. Positivo. ¿De acuerdo? Entonces, va a devolver un positivo. Else, como no puede haber una condición, pero siempre sí o sí tiene que cambiar este. Negativo. ¿No? Entonces, estuviéramos teniendo esta situación. Si es positivo, vale, si es positivo el numerador, va a devolver un valor positivo, y si es negativo, un negativo, ¿no? Ya tuviéramos get sí. Posteriormente a eso, ¿qué más tendríamos que hacer, jóvenes? Ya tenemos el set y los getters. ¿Qué más? ¿Cómo? Los métodos. ¿Qué métodos más? A ver. Las operaciones adicionales. Las Operaciones son adicionales, suma, muy bien. Ya, operaciones adicional. ¿No? ¿Cuál sería? Suma. Public void suma. ¿Qué va a entrar aquí, suma? Entero. fracción A, fracción B. Dos fracciones. Fracción. Dos fracciones. Ya. Fracción A. A. Fracción B. ¿No? ¿Cómo hacemos la suma? ¿Cómo haríamos la suma? Suma de fracciones. Sumar los numeradores y los denominadores. Primero tendríamos que realizar la división entre el numerador y denominador y después sumarlo. A ver, ¿cómo dividiríamos? ¿Cómo calcularíamos la suma de dos, un medio más un cuarto, digamos, ¿no? A ver, ¿una idea? ¿Alguien? Supuestamente, como a uno le enseñan, es calcular el mínimo como un múltiplo, pero creo que eso sería muy complejo. Lo más eficiente sería dividir 1 entre 2, que eso nos saldría 0,5, y sumarlo a la otra división, que usted nos decía 1 dividido entre 4, que sería 0, No, pero no. Es que tenemos que devolver una fracción, no un real ni un decimal. Y un medio más un medio más un cuarto va a ser un octavo o 2 octavos, digamos, ¿no? O sea, tenemos que devolver en fracción porque es un objeto fracción,
No podemos agarrar y hacer la división, digamos, ¿no? No tiene sentido. Puede haber dos formas aquí de calcular el máximo común divisor y hacer la operación respectiva. O la clásica multiplicar, ¿no es cierto? El denominador de los dos y sumar, hacer lo que hacemos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la operación? A ver, 1/2 más 1/4. Multiplicaríamos el 4 por el 2. O sea, sería int x es igual a punto denominador por b punto denominador. ¿De acuerdo? Ahí ya tuviéramos el común denominador de la suma de esas dos. Sería básicamente, ¿cómo sería? El x sería el común denominador de los dos, ¿no es cierto? La multiplicación de los dos sería x. Numerador es igual a x dividido, ¿no? ¿Cómo sería? Dividido entre ¿qué? Denominador. Entre a punto denominador multiplicado por ¿qué? O más, a ver. Numerador. Multiplicado por el numerador. B punto. Más x dividido entre b denominador multiplicado Por B por numerador. b punto numerador. ¿Sí, no? Y eso sería el numerador. Y el denominador vendría a ser ¿a qué? A x. Y ahí ya tuviese una suma de fracción. Pero si yo quisiera a este caso, digamos, 1/2 más 1/4, tendría que agarrar el programa, hacer la suma, y también puede ser que yo pueda simplificar. Entonces yo puedo agarrar y puedo hacer abstracción aquí mismo. Miren, puedo agarrar y decir, una vez obtengo eso, le digo simplificar. Y yo no sé cómo lo va a hacer él, pero yo sé que él lo va a simplificar tanto el numerador como el denominador. Es decir, si queda 2/8, ¿a cuánto debería simplificar? Un cuarto. A 1/4, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, yo estoy llamando a un método que no existe, pero que yo después lo voy a implementar, pero inmediatamente no lo estoy implementando. Entonces, con eso ya estuviera mi suma de fracción. ¿Me entiende, no? Entonces yo agarro y digo simplificar, y él tiene que agarrar y simplificar el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ¿no? Sí. Entonces ya eso como un comentario. A ver si una preguntita sobre el lenguaje. Dígame. Cuando uno, por ejemplo, en Delphi, o bueno, en otros lenguajes, cuando uno hace eso de simplificar, la operación que estoy llamando tiene que estar sí o sí arriba. En este caso igual tiene que estar arriba o puede estar en cualquier lugar. No, donde sea. Ya. Me interesa. Es como sé esto. La resta, en vez de poner más, sería menos. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta el signo también. Y exactamente sería lo mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí los comentarios resta 2 fracciones. Aquí suma 2 fracciones. Muy bien. Multiplicación. Multiplicar. Multiplicar fracción A, fracción B. ¿Cómo es la multiplicación, jóvenes?
Creo que no necesitamos esto. Numerador va a ser sencillamente A. ¿Cómo sería el numerador? Numerador con denominador. Por B punto denominador. A punto num por B Punto punto. denominador. No, esa es la división, es eso. Numerador. Numerador por numerador, denominador por denominador. Denominador es A punto denominador por B punto denominador. ¿No? Y también llamo al método simplificar. ¿De acuerdo? Entonces está el método simplificar. Y si yo quiero agarrar y hacer la división, entonces sencillamente división. Fracción va, no necesitamos. Numerador es igual a punto numerador multiplicado por B punto denominador. Y denominador es A punto denominador multiplicado por B punto numerador. Y me llamo al método simplificar. ¿No es cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más pudiéramos hacer como métodos de esta clase, jóvenes? Y esta suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué más? A ver. El método simplificar. El método simplificar, eso va a ser método tarea para ustedes. ¿Cómo van a hacer simplificar el Faslingo, el máximo común divisor? Pueden buscar ahí en el programa y al tiro lo van a hacer. A ver, ¿qué más aparte de eso? Pero dense cuenta que aquí hemos hecho una abstracción, ¿no? No nos hemos complicado porque si hubiéramos querido hacer división y buscar, no. Estamos haciendo abstracción ahí y estamos diciendo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo lo estoy utilizando ya. Y él lo va a hacer, no sé cómo lo hará, pero él lo va a hacer, ¿no? Y aquí ya podemos poner el método void, simplificar, ¿no? Dense cuenta, simplificar. Aquí puedo agarrar y hacer el MCD, ¿no es verdad? Y el algoritmo de sacar MCD es bastante sencillo, de dos números. El MCD de dos números es bastante sencillo, ¿no? Aquí ya no me da error, entonces ya sencillamente. ¿Cómo se saca el MCD? Haciendo una división sucesiva, ¿no? Con un repeat, ¿no? Dividiendo, dividiendo hasta que sacamos el MCD. Es un método, un repeat, ¿no? Un while, como quieran llamar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aparte de ese método? Tarea, esto lo vamos a poner. ¿Qué más, jóvenes? Disculpe, ingeniero, entonces los procesos sumar, restar, multiplicar, dividir, estarían modificando al objeto fracción, o sea, no tendrían por qué devolver nada, ¿no? Que me confunde un poco. A ver, la llamada, ¿cómo va a ser? La llamada sencillamente va a ser así, ¿no? La llamada sencillamente puede ser, a ver, fracción A, aquí obviamente que no va a funcionar aquí, fracción A es igual new fracción. Al hacer así, estoy llamando a un método, al constructor base, ¿no? Yo pudiera agarrar y decir a punto, claro que aquí no va a dar, ¿no? En el main tal vez, a ver, tendríamos que hacer en el main.
Venga, lo vamos a llamar. Fracción A igual new fracción a punto, set numerador. Y podríamos poner 2 a punto set denominador. Podríamos poner 2/5. Pudiéramos crear un nuevo control C, control V, un nuevo objeto, fracción. Pudiéramos poner aquí B, B. Y aquí tuviera que ser un secto. ¿Sí? Ahí estuviera, aquí pudiéramos hacer otra fracción C es igual new fracción. Aquí yo pudiera llamar ya al otro constructor, ¿no? La diferente forma de llamar. Y la primera llamada, ¿cómo debería ser, jóvenes? La primera llamada debería ser, si yo quiero hacer suma, entonces tranquilamente pudiera ser fracción D, digamos, es igual, new fracción. Aquí necesito que esté vacío. D es un objeto vacío, ¿sí? Aquí A estuviera compuesto por 2/5, el B estuviera un sexto y el C estuviera por 3/4, ¿no? Directamente, ¿no? Muy bien. Aquí también nos faltaría A punto set signo para hacer lo correcto. Le de teclado. Acá, a ver, lo tengo. Hay que copiar nomás porque es una desgracia el teclado. Puede ser positivo. Aquí puede ser negativo. Aquí sería menos 3/4. Y aquí sería B punto set signo. Y aquí sería negativo, ¿no? Menos un sexto más 2/5 menos un sexto más 3 menos 3/4. Aquí yo pudiera hacer esta llamada, ¿no? ¿Cómo debería ser la llamada? De punto, ¿qué cosa? Sumar. Y le mandaría A, coma, B. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga sumar aquí, suma, va a entrar dos fracciones y el resultado, ¿dónde va a mandar? Porque aquí estoy hablando de numerador, denominador. Va a ser el numerador del objeto que está llamando, del self, ¿no es cierto? Este es del self, del llamador. ¿Y quién es el llamador? En este caso, ¿quién sería el llamador? D. O sea que va a modificar los atributos del objeto D. ¿Se entiende, no? Por eso que este no devuelve un valor, es un void. ¿Y cómo estoy devolviendo el valor? Simplemente con los atributos del self. Entonces el self es el que va a cambiar los valores correspondientes. ¿Se entiende ahí, jóvenes? Sí. ¿Se entiende, no? Entonces, sencillo. Aparte de eso, necesitamos implementar mi método toString. Mi método toString, ¿cómo hacemos eso? Sencillamente
clic derecho, insertar código, siempre tiene el método toString, si queremos lo agregamos los dos variables o no. ¿No es cierto? Entonces, este es un método sobrecargado, significa que va a ser utilizado con el mismo nombre por otros métodos, es decir, todas las clases base de Java tienen un método toString. Vuelvo a recalcarles, todas las clases de Java, las que crean ustedes o las que están definidos por el lenguaje, tienen el método toString. Y como todos tienen el mismo nombre, toString, se les llama sobrecargado. Es decir, tienen el mismo nombre que todas las clases base. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? Cuando yo llamo a toString, él dice, ¿qué objeto es? Es una fracción y llama a su método toString. Si yo estoy cargando un método de la clase punto y llamo al método toString, entonces dice, el mismo método, pero ¿de qué clase? De la clase punto y llama a su método toString. O sea, todas las clases tienen que tener el método toString y por eso se llama sobrecargar. ¿Me entienden, no? Entonces, esa es su forma. ¿Y qué va a devolver una cadena? En este caso, un string. Y yo pudiera agarrar y decir string X es igual a comillitas, una cadena que no tiene nada. Aquí podría ser retornar X es igual a numerador más se va a acabar otra vuelta. La palabrita esa. Denominador. Entonces, ahí estuviéramos haciendo el método, ¿no? Entonces, ¿qué estuviera devolviendo nuestra cadenita? Estuviera devolviendo el numerador, o sea que va a devolver en este formato. Va a devolver 3 cuartos. ¿No? En ese formato va a devolver, ¿no? Pero, ¿qué más tendríamos que devolver, jóvenes? El signo, ¿no? ¿Sí? Está el numerador y el denominador, entonces tendría que ser el signo. Si es negativo, negativo, si es positivo, positivo. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá? A ver, concatenaríamos acá. ¿Cómo sería? Jóvenes, get signo. Aquí sacaríamos el get signo. Más numerador dividido entre denominador. ¿Sí, no? Sí. Entonces estuviéramos sacando primeramente el signo, ahí está, seguido del numerador, ahí está, seguido de una división, ahí está, y seguido del denominador, y ahí está. En ese caso, lo que va a hacer el programa va a sacar en ese formato. Ya estuviera ya todos los elementos completos. Ahora, si trabajamos desde un formulario, obviamente vamos a tener un labelcito, qué sé yo, un text box para el signo, otro para el numerador y otro para el denominador, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente pudiéramos trabajar así. Pero como vamos a hacer ahora en consola, vamos a agarrar y vamos a probarlo todo bien. Y una vez que esté todo bien implementado, vamos a llamar a los métodos desde el formulario y sencillamente lo vamos a hacer funcionar con formulario, ¿no? Pero lo primero hacemos es trabajar con consola. ¿Se entiende, no? ¿Qué otro método más pudiéramos implementar? Jóvenes, a ver. Ya está suma, resta, multiplicación, división. Sí. No, pues es que imagínate que aquí. No,
puede ir arriba también, solamente puede por cualquier lado, pero tiene que ir con la palabra reservada sobrecargado, ¿no? Sobrescrito significa, ¿no? Override, ¿no? Sobrecargado. Entonces, sencillamente aquí yo puedo agarrar y digo aquí, system.out, ahorita obviamente no va a dar, .out, acá, .print, imprimir o cualquiera, ¿no? Es sobrecargado, miren, dice print, ¿no? Cualquiera. Print. ¿Y qué voy a llamar al objeto D? ¿Y qué es lo que va a hacer él, jóvenes? Cuando le diga imprimir D a D. Entonces viene, dice D es de tipo fracción y va a venir a la clase fracción y va a llamar a los métodos toString. Todos llaman al método toString. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a agarrar y va a concatenar, va a hacer todas las operaciones y va a retornar el X. Y el X va a estar en este formato. Entonces, esta sentencia, ¿qué es lo que va a devolver? Sencillamente va a devolver esto, ¿no? Va a devolver menos 3/4. Sencillamente, ¿no? ¿Se entiende, no? O lo que sea. Y si yo le mando acá y le digo print A, ¿qué va a devolver? 2/5 positivo. Si yo digo imprimime B, ¿qué va a devolver acá? Va a devolver 1/6 negativo, ¿no? Entonces yo sencillamente al llamar a este system.out.print, estoy haciendo invocación al método toString. ¿Me entienden, no? Si yo no hago este método, escúchenme bien, si yo no hago este método y agarro y le digo system.out.print B, ¿saben qué va a imprimir, jóvenes? ¿Saben qué va a imprimir? Va a imprimir, él va a asumir que no hay ese método y va a imprimir la dirección de memoria del objeto B. Y no va a imprimir, como yo estoy diciendo, el método personalizado. Yo hago y digo system.out.b y no está implementado esto en mi clase, sencillamente lo que él va a agarrar y va a imprimir la dirección de memoria en la que está ocupando B, porque B es de tipo fracción y como fracción no tiene su método toString, automáticamente él agarra y dice, no tiene, entonces imprimamos su dirección de memoria. Imprime la dirección de memoria que en realidad no me sirve. ¿Se entiende, no? Sí, entiendo. Entonces, por favor, la memoria tiene un montón de direcciones que en este caso no sabemos dónde está ocupada, pues, ¿no? O sea, no sabemos dónde va a estar ocupada, digamos, ¿no? Pero va a imprimir FF1, 000F, o sea, la dirección de memoria de ese objeto que tenemos. Y no nos sirve la dirección, necesitamos imprimirlo personalizado. De esta forma. Entonces, recalcarle, todas las clases que nosotros vamos a implementar, ¿qué tienen que tener, jóvenes? toString. Todas las clases tienen que tener su método toString, porque si no, ¿cómo vamos a mostrar nuestra clase? ¿Cómo vamos a mostrar nuestro resultado? Entonces, necesitamos implementarlo. ¿Se entiende, no? Entonces, la tarea que ahora les voy a dejar es este método simplificar. Tienen que hacerlo para que funcione estos dos. En este caso, estos 4. Y el main prácticamente ya lo vamos a hacer uso la siguiente clase cuando esté implementado. Y sería de esta forma, ¿no? Sería de esta forma. La llamada sería prácticamente de esta forma. ¿Sí? Este paquetito se los voy a mandar para que ustedes vayan corrigiéndolo sobre eso y lo hagan funcionar. Y lo agregamos a la consola. ¿De acuerdo? Tiene una consulta. ¿Alguna duda, jóvenes? Dígame. Sí, en la parte del toString, donde está concatenando en sí, es el numerador y el denominador son enteros. Se puede concatenar igual de todo modo y se convierte en string. Eso, no hay problema en eso.
Sí, Java Sí. es igual que Delphi, se puede concatenar un string. Cuando yo digo una cadena vacía y digo, le asigno 1 más espacio y 2, la cadena va a ser 1 espacio 2. Pero es cadena, no es número. ¿Me entiende, no? Entonces, no quiere decir que estoy aquí mandando un número. Este número se está convirtiendo en cadena, porque le estoy asignando una cadena. Y este denominador se está convirtiendo en cadena. O sea, estoy construyendo una cadena con esto. Ahora, si yo quisiera sacar el número de una cadena, allá no puedo, ¿no? Lo que ya tengo que hacer es transformar, ¿no? Si yo quiero sacar el número de una cadena, entonces lo que tengo que hacer es convertir, ¿no es cierto? De una cadena a un entero, ¿no? Entonces hago con el método string to int, ¿no? Para cambiar de una cadena a un entero. Pero si yo quiero convertir de un entero a una cadena, sencillamente lo concateno. Ya. Lo que pasa es que en otro lenguaje no se podía hacer eso. Claro, pero en Delphi se puede, en Delphi es parecido, en Delphi sí, pero en Visual también, en Visual también le permite concatenar. Ingeniero, no se vaya a olvidar enviar los videos de esta clase. Se los voy a mandar en este instante ahorita los videos, por favor vayan viéndolo, ya no me queda más que un minuto, se los voy a enviar esta clasecita y ustedes ya sobre esta ya pueden trabajar, ¿de acuerdo? Ya, Trabajen, gracias, jóvenes, por favor, ya para la siguiente clase, por favor, me gustaría que ya esté terminado.